El título de la enseñanza se llama Evangelizar es anunciar las virtudes de Dios, porque lo importante no es el evangelizador cuando hablamos de nosotros, lo importante es el mensaje que transforma, que hace que la mirada sea puesta en Dios, ¿no? Y he sacado 7 puntos importantes que quiero que resaltemos, que analicemos en relación con que evangelizar es anunciar las virtudes de Dios. El primero es que la misión nace en el corazón de Dios, como lo pueden ver ahí en la pantalla. El segundo es que Cristo se acerca al pecador para reflejar el amor del Padre. El tercero es que la verdad y la gracia siempre van juntas, ya lo vamos a explicar. El cuarto es que Dios busca adoradores que lo reflejen a Él. El quinto es que una vida, no, creo que ahí sí se me fue. Sí, una vida transformada refleja al Dios que lo salvó. Esa es la quinta. La sexta es que el reflejo de Dios se convierte en testimonio. Y el séptimo es que la misión culmina en la adoración de los pueblos. Esos son los 7 puntos que saqué, que vamos a ver y que quiero que los veamos a la luz de una historia bíblica que seguramente todos conocemos, y es la historia de la mujer samaritana. Es una historia que trae una información teológica impresionante, que nos muestra quién es Dios y que nos muestra que evangelizar es anunciar las virtudes de Dios. Entonces vamos a leer inicialmente Juan 4 del 3 al 9. Juan 4 del 3 al 9. Dice de la siguiente manera: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como les digo, acá vamos a encontrar unas verdades maravillosas, reveladoras. Esto no se trata solamente de la redención de una mujer, sino que vamos a ver con claridad cómo Dios busca, salva y transforma para su gloria. Transforma para su gloria porque Dios tiene un corazón misionero. Dios fue el que buscó al hombre. Dios fue el que decidió, desde el puro afecto de su voluntad, dar salvación. Fue Él. Y es claro que no hay absolutamente nada en nosotros que haya podido ser agradable a los ojos de Dios para decir: es que los quiero salvar por esto, por Y, por B, por Z. No hay nada. Cuando Dios nos miraba enemigos, completos y absolutos enemigos, pero el puro afecto de su voluntad decidió salvarnos. El puro afecto de su voluntad. Y en esta historia, en la parte de la misión, vamos a ver también 4 punticos importantes, y es que la iniciativa soberana, en la misión mejor, encontramos la iniciativa soberana de Dios. En la misión también encontramos una revelación progresiva de su carácter, porque es que aquí no hablamos de nosotros. Aquí no hablamos de si yo soy buena gente, si soy mala gente, si soy mal geniado. No hablamos de eso. Estamos hablando de que aquel que en su sabiduría, en su soberanía, decidió dar salvación, es amoroso, es sabio, es justo, es misericordioso, es autocéntrico, es omnisciente, es omnipotente. Y aquí podemos durar cualquier cantidad de tiempo enunciando los atributos de Dios o mostrando el carácter de Dios. Otro punto importante también es que la misión genera transformación. La misión transforma. Y la misión transforma porque su propósito es que el nombre de Dios sea glorificado.
Ese es el propósito de la misión. Y para contextualizar un poco la historia, recordemos que los samaritanos y los judíos, como lo dice el pasaje, no se trataban entre sí. Los judíos sentían repudio por los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla entre asirios e israelitas, eran una raza que ellos consideraban impura. Y el conflicto era tan grande que inclusive los judíos se negaban a pasar por el territorio. Samaria quedaba entre Judea y Galilea, y para ir de una ciudad a otra, muchas veces, la mayoría de las veces, preferían pasar por el costado, que quedaba la ciudad de Perea. Entonces se iban por el costado para no pasar por Samaria. Era una ruta mucho más larga, pero ellos preferían hacer eso porque consideraban que los samaritanos eran impuros. Pero esta historia nos muestra algo importante, lo cual va a desembocar en el primer punto que les anuncié. La misión nace del corazón de Dios. Y en Juan 4:4 resaltamos el versículo 4 que dice: y le era necesario pasar por Samaria. O sea, si fuera por la costumbre, si fuera por la cultura, Jesús no hubiera pasado por Samaria, hubiera dado la vuelta por Perea, como hacían todos, pero le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía una misión en Samaria. Jesús tenía una cita divina en Samaria. Principalmente, como ya lo leímos, con la mujer samaritana, pero también una misión que iba a mostrar quién es ese que envió. Una misión que iba a mostrar quién es ese Dios. Quién es ese Dios soberano que decide en su corazón enviar para salvar, enviar para dar vida, enviar para poder hacer algo que es inútil, hacerlo útil. ¿Con qué propósito? Con un propósito netamente personal, hablando de Dios, su gloria, su gloria. Pongamos siempre la mirada en Dios, un Dios justo, un Dios fiel y un Dios misericordioso. Por eso el Salmo 106:8 dice: pero Él os salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, no por nosotros. Aquí ahí veo una diversidad grande, ¿no? Blanquitos, morenitos, así como yo, de ojos claros, colombianos, extranjeros, ¿sí? Una diversidad. Pero Dios no vio nada en esta diversidad que lo llevara a ofrecer la salvación. Lo único que Él hizo fue querer en su voluntad en ofrecer salvación para que su nombre sea glorificado, para que todo el mundo conozca quién es Dios. La predicación no muestra al predicador, la predicación muestra al que envió la misión, al que inició la misión. A mí no me interesa que se acuerden de que yo me llamo Julián Amaya. No, eso no me interesa. Me interesa que ustedes sepan que aquel que me envió a pararme acá, que movió todo para que yo esté acá, recuerden que es Él el centro de absolutamente todo. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que yo busco. Que recuerden que Él es el centro de absolutamente todo. Y como vemos acá en el caso de la mujer samaritana, fue Dios el que a través de su hijo quiso pasar por Samaria. Fue Él, nadie le dijo. Fue una decisión personal. Así entonces la misión nace de la voluntad de Dios. Y esto nos lleva también al segundo punto, que dice que cuando Cristo se acerca al pecador para reflejar el amor del Padre. Si nosotros vamos a la historia, es ilógico
que Jesús entable una conversación con una mujer samaritana. La misma mujer samaritana se sorprende y dice, pero tú me estás pidiendo agua a mí, tú que eres judío, ¿me pides agua a mí? Pero cuando Jesús se acerca, Él rompe cualquier clase de barrera étnica, moral, religiosa, porque la misión no busca poner los ojos en la persona, sino mostrar quién es Dios. A veces nosotros somos como clasificadores a quién predicamos. Entonces, no, este pueda que sí, no, este pueda que no, no, este no necesita. No, es que ese se ve tan bueno, que ¿para qué predicar? O este es tan malo que no, yo creo que ni Dios lo perdona, porque es que es una persona muy mala. Pero si fuera por la historia, Jesús no hubiese hablado con la mujer samaritana, pero sí habló, porque Jesús, cuando se acerca al pecador, lo que busca es reflejar al Padre. El predicador, cuando se acerca a predicar, lo que busca es reflejar al Padre, no su parecer, no su análisis, no su querer, sino que lo único que busca es reflejar al Padre, porque en Dios encontramos compasión, en Dios encontramos santidad, y vemos que la santidad de Dios brilla, vemos que la justicia de Dios se cumple, pero también vemos que el amor de Dios se exalta y se ve. En lo que vemos acá, en esta escena que vemos de Jesús hablándole a alguien a quien no debería hablar, lo que vemos es el carácter de Dios de misericordia, de amor. Y eso es lo que hace un predicador cuando predica. Muestra a quien lo envió, muestra el amor del Padre. Vamos a continuar con la historia. Juan 4:10, vamos a leer Juan 4:10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos que Jesús está diciendo que lo que él puede ofrecer es un don de Dios, es un regalo de Dios. Jesús no está pidiendo nada a cambio. Jesús no le está diciendo a ella en principio que tiene que darle algo para que sea él quien le dé lo que realmente necesita. Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, serías tú la que me pediría a mí de beber. Y el resultado de eso, como lo vemos en el pasaje siguiente, es una respuesta humana. Leámoslo en Juan 4, del 11 al 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus ganados? La respuesta es inmediatamente una respuesta humana, ¿no? Una respuesta terrenal. El pozo es hondo, me estás ofreciendo un agua viva, ¿cómo la vas a sacar? No entiendo cómo la vas a sacar, porque lo que miramos nosotros es únicamente lo terrenal. No somos capacitados en principio para mirar lo espiritual lo podemos mirar después, ya lo vamos a ver acá más adelante. Y eso fue lo mismo que le pasó a Nicodemo. ¿Sí se acuerdan de Nicodemo? ¿Sí? Cuando Jesús le dijo es necesario nacer de nuevo, de una vez, pero ¿cómo voy a entrar yo nuevamente en el vientre de mi madre? No, Jesús no estaba hablando de que se entrara nuevamente en el vientre de su madre. Estaba hablando de algo netamente espiritual. Sigamos con Juan 4, del 13 al 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y sabemos que lo que ofrece el mundo es pasajero, es temporal. Y cuando yo quiero ver lo que ofrece el mundo, me dirijo de manera directa a Salomón, el rey que tuvo todo.
dinero, poder, mujeres, tuvo todo, todo. ¿Y cuál fue la conclusión de Salomón en sus últimos días, al final de su vida? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si aquel que tuvo todo y se dio cuenta de que todo es vanidad, ¿para qué yo quiero seguir lo mismo? ¿Por qué no me miro en Salomón y digo, cualquier cosa que esté en el mundo va a pasar? Cualquier cosa que esté en el mundo tiene fecha de caducidad, pero lo que nos ofrece Dios no tiene fecha de caducidad. Lo que nos ofrece Dios es eterno. Lo que nos ofrece Dios es algo que no podemos conseguir en ningún lado. Y ahí podríamos aplicar la propaganda, no sé si ustedes la han visto en algún lado, ¿no? Dice, para todo existe Mastercard. Para las cosas de Dios no hay Mastercard que valga, no hay absolutamente nada que pueda pagar, que pueda cubrir o que pueda llegar a lo que es lo que Dios ofrece. Y eso es lo que le está diciendo, acá Jesús a la mujer samaritana. Y le está diciendo que le va a dar un agua viva. Y esa agua viva, la Escritura lo muestra y la Escritura lo refleja como el Espíritu Santo. Las fuentes de agua viva, como lo explicaba Tomás esta mañana, eran unas fuentes que salían de abajo, veíamos el agua, pero no sabíamos de dónde viene, ¿no? De dónde brotan. Así es lo que ofrece Dios. Dios ofrece algo que nosotros no vemos en principio, pero que sabemos que está ahí y que se convierte en algo visible, en algo que podemos ver. Porque la finalidad de todo esto, de lo que estamos hablando, es darle la gloria a Dios. Por eso cuando nosotros somos transformados, ya lo vamos a ver, somos transformados y hacemos acciones propias de esa transformación. Entonces yo antes era así, pero ahora puedo ser así como Dios dispone, pero la mirada no se posa en mí, sino la mirada se posa en Dios, porque Dios me ha dado algo que puede hacer y puede generar una transformación real, una transformación visible. Vamos a leer Juan 4, me salté acá un pasajito, simplemente para leerlo rápido. Apocalipsis 22, 17, que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que me oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Y es claro el pasaje en decir que es algo gratuito, ¿no? No hay retribución alguna en ese sentido. Y Juan 7, del 37 al 39, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habrían de recibir. Entonces estamos hablando de ese don, de ese poder de Dios que nos ha sido dado o que nos es dado, del cual nosotros no pagamos, es un regalo. Y yo siempre resalto esto. Para nosotros es un regalo, para nosotros no tiene costo, pero para Dios sí tuvo costo. ¿Sí? O sea, es gratis para nosotros, pero para Dios no fue gratis, porque Él entregó su Hijo. Para Él no fue, sí hubo un pago por nuestro pecado, y por eso podemos decir que Dios es justo, pero a su vez es amoroso y misericordioso, porque nos perdonó, pero no gratis, nos perdonó porque hubo un pago. ¿Sí? Juan 4, del 15 al 19. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá.
Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. El Señor, cuando nos confronta para que reconozcamos nuestro pecado. Nos confronta para que reconozcamos cuál es nuestra condición. Insisto, no se trata de nosotros, porque por nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero para comenzar a caminar tenemos que saber cuál es nuestra condición. Tenemos que saber cuál es nuestra condición real delante de Dios, y eso nos desemboca en el tercer punto, en que la verdad y la gracia siempre van juntas. La verdad, porque la verdad, que es la palabra, nos confronta con nosotros mismos y nos dice: eres pecador, eres enemigo de Dios, no puedes alcanzar los estándares de Dios. ¿Sí? Eso nos dice la verdad. Pero al lado está la gracia, porque Dios nos saca a flote nuestro pecado para condenarnos. Saca a flote nuestro pecado para transformarnos. Dios saca el pecado a la luz para que comprendamos que nosotros por sí mismos no somos nada, que lo necesitamos a Él para poder iniciar una transformación en nuestra vida. La verdad revela quiénes somos, pero la gracia revela quién es Dios. La gracia revela quién es Él. La gracia muestra cuál es su carácter. La gracia muestra que Él, en su infinito amor y misericordia, fue quien se movió para salvarnos a cada uno de nosotros. No nosotros mismos, o no porque hubiese algo agradable en nosotros. Continuemos la historia. Juan 4, del 23 al 24 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto nos desemboca en el cuarto punto, que dice: Dios busca adoradores que lo reflejen. Entonces Dios nos busca, Dios nos confronta con nuestro pecado, nos muestra su amor, y el resultado nos ofrece agua viva, nos ofrece su espíritu para que more dentro de nosotros, y lo que debe dar eso como resultado es adoración para Él. Lo que da eso como resultado es adoración para Dios, y el adorador lo que debe reflejar es al Padre. Lo que busca Dios es que nosotros le adoremos. Lo que busca la misión es que quienes reciben la misión, quienes escuchan la misión, terminen adorando a Dios. Esa es la finalidad de la misión. Y si vamos a Romanos 11:36, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por Él, para Él, de Él. Pregunto yo, ¿en ese pasaje estamos nosotros por algún lado? En principio no. Pero cuando la misión llega, alcanza, transforma, nos incluye acá. Porque ahora somos de Él, porque ahora somos para Él, porque ahora vivimos para Él. Por eso es que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a Dios, no como el caso del gatico, que se adoraba a él mismo, buscaba adoración personal, adoración propia. No, nosotros adoramos a nuestro Dios, porque la misión no es algo humanista,
no comienza en la necesidad del hombre, sino en el deseo del Padre de ser glorificado en aquellos que son redimidos. El Padre es glorificado en aquellos que son redimidos. Ahí entendemos que todo esto tiene un sentido mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Hacemos parte de algo de lo que en realidad no comprendemos la magnitud de lo que hacemos parte. Hacemos parte del grupo, del cuerpo de Cristo que se encarga, sí, de comunicar las buenas nuevas, pero que se encarga de adorar al Padre, de adorar al Señor. Vamos a leer Juan 4 del 28 al 30, que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. El resultado de todo esto desemboca en el punto quinto. Una vida transformada refleja al Dios que lo salvó. Ella, si ustedes recuerdan, dice el pasaje que ella estaba más o menos a la hora sexta. La hora sexta es el mediodía en el calendario judío, y ella iba a esa hora precisamente porque no tenía una buena reputación, ¿no? Vivía con uno que no era su marido y había tenido 5 maridos, y ella iba a esa hora precisamente para no encontrarse con nadie, porque nadie iba al mediodía con el sol puesto arriba a coger agua, pero ella iba a esa hora para que no se encontrara con nadie. Y el encuentro con Jesús, la cita con Jesús, hizo que tirara su cántaro a un lado y saliera corriendo, dejara todo eso atrás, todo lo que era lo dejó atrás para comenzar a reflejar a la transformación que había tenido, mostrando al Dios que la había salvado. Porque lo que corrió, ¿a qué corrió? A hablar de aquel que la había salvado. Entonces, cuando la misión llega, genera transformación, y esa transformación debe reflejar al Dios que lo salvó. Y la Escritura es completamente clara en mostrar, en decir que ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, una vida en servicio para aquel que nos salvó, dejando lo que éramos atrás, dejando lo que éramos antes. La mujer dejó su cántaro a un lado, y ella tenía planes, iba a recoger agua para hacer los quehaceres en su casa, pero soltó ese cántaro, ya no le importó el cántaro, y se fue a testificar de aquel que la había salvado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros predicamos, muchas veces damos testimonios de nosotros, ¿no? Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo tal, pero en realidad a quien nosotros tenemos que mostrar es a Dios, es a aquel que nos salvó, mostrando la transformación que hubo en nosotros. Juan 4 del 39 al 42. Juan 4 del 39 al 42 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pregunto, ¿la samaritana era digna de anunciar las buenas nuevas al ojo de la sociedad? No, yo creo que la samaritana, por el contrario, si hubiese ido a decir algo, hubiese sido rechazada por el pueblo. Pero por la transformación, por lo que hizo Dios, por la gracia, por el Espíritu Santo, ahora lo que ella dijo tuvo un impacto. Dios la buscó, Dios la transformó,
Dios la llenó y Dios la envió. Y ahora la escucharon. Y por ella fueron a escucharle. Y eso nos desemboca en el sexto punto, que dice que el reflejo de Dios se convierte en testimonio. En testimonio de quién nos salvó, en testimonio de lo que ha hecho Dios. Y ese testimonio generó que muchas personas fueran y llegaran allá y escucharan a Dios y dijeron: ahora no creemos solamente por lo que tú nos dices, sino que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado y creemos que este es el Salvador. Creemos que este es el Salvador. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos, llevamos el mensaje, la gente se confronta con la palabra y termina diciendo: bueno, no solamente es lo que tú me dices, porque me he podido dar cuenta que en las Escrituras está el Señor y que es verdad. Entonces, ¿quién termina teniendo la gloria de todo esto? ¿Nosotros, los enviados, o Dios, que fue el que envió, el que buscó y el que transformó para su gloria? Porque la transformación en nosotros siempre desemboca en la gloria de Dios. Vamos a mirar el último punto, el séptimo. Dice: la misión culmina en adoración de los pueblos. Si ustedes se dan cuenta en esta historia, la mujer samaritana, Dios, como lo decía, a través de su Hijo buscó a la mujer samaritana, la confrontó con su pecado, la llenó, la empoderó, ahí sí, como podríamos decirlo en términos actuales, la envió, y todo eso terminó en que el pueblo adorara al Señor. Y la misión siempre va enfocada a que el pueblo, a que la gente conozca a Dios, para que termine adorándolo, para que termine sabiendo quién es el Señor. Dios buscó a la mujer samaritana, cambió el corazón de la mujer samaritana y hoy sigue buscando corazones para cambiar. El de nosotros, el de otras personas. Y en esa labor nosotros tenemos una parte. Es maravilloso saber que Dios ni a ustedes ni a mí me necesita. No nos necesita, porque toda la gloria es para Él, porque Él es el poderoso, pero aún así nos da la posibilidad de que seamos útiles en sus manos, para su gloria, porque esto puede sonar fuerte, pero a nosotros en esta historia no importamos en esta historia. El que importa es Dios, el que importa es la gloria de Dios, lo que importa es la alabanza para Dios. Y aquí, con esta historia, podemos entender que la misión nace del corazón del Padre. Podemos entender que la misión se encarna en el Hijo. Podemos entender que la misión es sostenida por el Espíritu Santo. Y podemos entender que ahora esa misión se refleja en nosotros, en su iglesia. Esa misión es esa labor que nosotros tenemos de anunciar, de mostrar las virtudes de aquel que nos salvó, aquel que nos sacó de las tinieblas y aquel que nos llevó a su luz admirable. Esa es la misión.